Muy, Buenos días. muy buenos días. Buenos Su, días. su servidor, el doctor Marco Antonio Román Villegas, va a tener la encomienda de llevar a cabo esta sala como moderador y al mismo tiempo como ponente. Es un placer para mí poder compartir esta sala con todos ustedes. Ya vimos, ya tuvimos la oportunidad de escuchar a ahora sí que del otro lado del mundo, a Italia. La verdad, muy interesante su participación. Yo sé que también en esta sala tenemos temas muy importantes, investigaciones que hemos desarrollado durante un tiempo, un determinado tiempo, y que sabemos perfectamente que no nada más va a abonar un tanto cuanto a la ciencia, sino también al conocimiento de cada uno de nosotros. Sean todos bienvenidos. Bueno, eh, la participación de cada uno de nosotros va a rondar entre 15 a 20 minutos, ¿de acuerdo? Vamos a hacer dos bloques. Tenemos de aquí hasta de las 10 hasta la 1 de la tarde. Vamos a hacer dos bloques, ¿de acuerdo? En el primer bloque van a participar, somos eh, 7 ponentes, bueno, siete investigaciones con diferentes ponentes. Hay investigaciones que tienen varios ponentes, por lo que estamos leyendo. ¿Les parece si en la primera etapa eh, vamos a dar la participación del tema 1 al tema 3? Hacemos un corte y entramos a la parte de preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Eh, no me gustaría hacerlo terminando cada ponencia, porque si no se alargaría mucho, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene alguna pregunta derivado de este primer bloque, la abordamos hasta el final. ¿Está de acuerdo? Ok, Sí, perfecto. perfecto. Gracias. Ya después, en el segundo bloque, abordaríamos los 4 restantes. Si alguien de todos modos tuviese alguna otra pregunta derivado de de las primeras 3 ponencias, y si todavía obviamente se encuentran los ponentes que participaron en la primera etapa, damos la parte de seguir interactuando entre preguntas y respuestas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? No, muchas gracias. Sí, todo claro, gracias. Perfecto. A ver, Uy. tenemos de primera instancia la primera ponencia denominada Educación Ambiental Interdisciplinaria, Ciencia y Tecnología en Acción Comunitaria. Los ponentes, la maestra o doctora Liliana Elizabeth, Maestra. Ujú. maestra Liliana, la maestra Carla se encuentra presente. No, no se encuentra. No, ok, Solamente vengo yo representando el equipo. ok, bien, súper, genial, genial. Entonces, la maestra Liliana Elizabeth va a ser la ponente del tema de educación ambiental, interdisciplinar, ciencia y tecnología en acción comunitaria. Maestra Elizabeth, la escuchamos con mucha atención. Sí, puedo compartir pantalla, ¿eh? Sí, por favor. Usted me indica si quiere el acceso. Sí. Mm. Ah, sí, 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 sí pude. Ahí ya la logran ver. Sí, nada más le da la parte. Ya, súper, genial. Gracias. Perfecto. Bueno, pues yo soy Liliana Elizabeth Martínez Flores, trabajé con la maestra Carla Arlene Ortiz Soto, ella es física, yo soy bióloga, y el ingeniero Daniel Martínez Gutiérrez. Las maestras pertenecemos a la Escuela Nacional Preparatoria aquí en la Ciudad de México, y el ingeniero Daniel, pues él está también en Prepa 5, pero él tiene más horas en la Facultad de Ingeniería. Y bueno, nuestro proyecto lo llamamos Educación Ambiental Interdisciplinaria, justamente por estas 3 disciplinas: biología, química y pues en este caso ingeniería o programación, como una acción ante estos problemas ambientales.
Y me gustaría retomar así textual una parte de la introducción que tiene el Congreso y el Consejo de Transformación en su página y que me hizo mucho sentido con lo que vamos a presentar. Dice, un hecho que requiere nuestra atención como educadores y estudiosos de la educación es el desgaste ambiental ocasionado por la explotación y saqueo voraces de los recursos naturales, la carencia de alimentos, de agua, la desaparición de extensas áreas de selvas y bosques por talas y la contaminación en todos los contextos habitados por la humanidad. Y así lo tiene el consejo, entonces se me hizo muy, muy ad hoc para lo que les vamos a platicar. Justamente nuestro proyecto es una acción comunitaria por parte de los docentes y los alumnos ante el cambio climático a través de la creación de un jardín para polinizadores aquí en la Escuela Nacional Preparatoria Plantel 5 José Vasconcelos. El principal propósito fue fomentar la conservación, obviamente, de la biodiversidad local, siempre con plantas nativas, y fomentar en los estudiantes valores como el respeto y cuidado hacia la naturaleza. Pero este jardín de polinizadores se convierte a su vez en un laboratorio vivo donde se pueden aplicar pues diversos conceptos de diferentes disciplinas, ¿no? Y lo que nos interesa es fomentar competencias científicas y tecnológicas justamente en el alumnado, ¿no? Como a lo mejor seguramente no todos son biólogos, ¿verdad? Pues hay que recordar para todos que un proceso natural es la polinización y esa se refiere a la transferencia de granos de polen de una flor a otra. Eh, Gracias a este proceso, pues tenemos todos los alimentos que en nuestra mesa, ¿no? Pero hay que pensar que no como un punto de vista utilitarista del humano que siempre lo hacemos, que la función de las abejas pues es polinizar, ¿no? Y ellas obviamente se van a alimentar del néctar de las flores, ¿no? Que de paso, ahí en sus patitas peludas, yo les digo, se queda el polen, pues hacen esa función de polinizar a la planta, de fecundarla para que a su vez se desarrollen pues frutos, ¿no? O semillas. Y de los agentes polinizadores, pues tenemos diversidad de organismos como mariposas, abejas, colibríes, incluso murciélagos, dependiendo en algunos ecosistemas. Y otros también, un medio natural, pues puede ser el viento o la lluvia, ¿no? Pero aquí les digo que justamente ellos se van a alimentar del néctar y por accidente de casualidad se llevan los granos de polen de una flor a otra, ¿no? Entonces es un proceso que beneficia a ambos organismos, ¿no? Eh, este, este proyecto se centra justamente en cumplir o apoyar algunos de los, bueno, son 4 de los 17 ODS, que son los objetivos globales que fueron adoptados por la ONU en el 2015, específicamente la salud y el bienestar, porque un jardín o siempre el contacto con la naturaleza nos permite esa salud emocional. ¿Por qué incidimos en la educación de calidad? Porque los alumnos pueden poner en práctica muchos de los conceptos que ven en sus diferentes asignaturas. Obviamente es una acción por el clima, dado que, bueno, ahorita con las imágenes que ustedes vean, pues estamos aumentando la cobertura vegetal, cosa que contribuye a la captación de dióxido de carbono, que es un gas con efecto invernadero, ¿no? Y conservar en el objetivo, en el ODS 15, la vida en los ecosistemas, ¿no? Esto fue en el 2015, pero en el 2021 el gobierno de México propone una estrategia nacional para la conservación y uso sustentable de los polinizadores. Y entonces, a grandes rasgos, pues nos dice la estrategia que pues dependemos, fíjense, del 60-70% de los cultivos de uso humano, pues dependen de los polinizadores, o sea, gran parte de los, bueno, y ahí está toda lo que es la estrategia, son muchísimas hojas, ¿no? Lo que la estrategia lo que incluye todos los apartados, ¿no? Pero entonces vemos que el gobierno de México pues establece esta estrategia, ¿no? Que no nada más es así como que cuidar las abejitas, no, está sustentado por qué hacerlo, ¿no? Y igual el gobierno de México ha tenido ahí con varios diseñadores la buena intención de sacar estos infografías
en donde nos sensibilizan respecto a la importancia que tienen los polinizadores para contar con muchos de los platillos que nosotros disfrutamos, ¿no? Entonces, ahí hablaba del pozole, pero hay de un montón de platillos en donde dicen pues el maíz, el jitomate, el chile, la lechuga, el rábano, todos ellos pues los tenemos gracias a los polinizadores, ¿no? Y que desafortunadamente al cambiar el uso de suelo, la contaminación, pues se han estado viendo afectados, ¿no? Y entonces, ¿qué hicimos en la prepa? En los laboratorios LACE, que ustedes ven ahí en la imagen, son laboratorios de ciencias avanzados, y entonces ahí no se dan clases, ahí nada más son proyectos de investigación con los estudiantes. Y entonces se diseñó un taller que fuera parte teórico y práctico, y entonces ahí se ven en una sesión teórica en donde en la asignatura de biología justamente vemos el cambio climático y entonces sale como propuesta de de contribuir como una medida de investigación a crear este jardín para polinizadores. Se buscaron bueno, obviamente se habló con el director, quien nos dio autorización para hacer el jardín, y esta es la jardinera de la que partimos. Como ustedes se dan cuenta, pues está vacía, ¿no? Nada más unos cuantos arbolitos ahí, e incluso ahí donde ven ustedes la manguera era un tocón que se cayó una de las palmeras, ¿no? Y en ese espacio, ya en las partes teóricas, pues empezamos a medir con los alumnos las dimensiones, hablamos de las plantas nativas, cuáles podrían ser utilizadas como plantas en nuestro jardín para atraer a los polinizadores. Se hizo un estudio de suelo y se decidió que pues estas plantas, la lantana, el mastuerzo, pasiflora, entre otras, son las que eran las ideales para tener en nuestro jardín. Se hicieron diferentes diseños, ahí son algunos ejemplos que cada alumno proponía un diseño, cómo podía ser en dónde la distribución de las plantas, hasta que, bueno, finalmente se optó por el mejor. Ahí ven el trabajo de los alumnos poniendo una malla antimaleza para hacer un camino y ya así con pico y pala empezamos a trabajar con los chicos. Tengo yo 5 grupos a mi cargo y todos ellos fueron quienes donaron las plantas para el jardín. Se hizo la inauguración propiamente del jardín. Esto se empezó en agosto del 23. En febrero del 24 estábamos inaugurando el jardín y pues aquí pueden ver el antes y el después de cómo estaba la jardinera y cómo quedó con el apoyo del alumnado. Se hicieron infografías para que los visitantes, que ustedes pueden ver ahí con unos troncos que estaban ahí arrumbados de alguna vez que en la prepa se podó, lo cortaron los jardineros para poder hacer ese camino y que los visitantes pudieran recorrerlo y a través de las infografías, pues resaltar la importancia de la polinización. Aquí vemos al director, se hizo la inauguración y pues empezó todo una aventura. ¿Por qué? Porque de ahí vimos la presencia de muchas mariposas. Entonces dijimos, en la jardinera de enfrente, ahora vamos a hacer un mariposario. Y entonces empezamos con las estructuras. Esta foto es emblemática porque ustedes ven a las chicas que están ahí debajo del árbol y este jardín ha servido para encuentros y ahí se están casando. Entonces está la chica casando a esas dos chicas otras, ¿no? Entonces así quedó nuestro mariposario enfrente del jardín para polinizadores. Nos ha servido para dar cursos tanto a maestros como a alumnos y entonces sensibilizar sobre la importancia de las mariposas como polinizadores. Ahí vemos los chicos, el contacto con la naturaleza, el que se involucran en el cuidado, y se ha detectado, les decía, que varias especies tanto de abejas, mariposas, quienes han dejado pues ahí los huevecillos para que ellos puedan ver justamente el proceso de metamorfosis. Y ahí en el del centro vemos cómo una mariposa está poniendo sus huevos. Justamente hemos tenido la suerte de fotografiar, vemos un colibrí y pues diferentes polinizadores, ¿no? Y eso yo creo que motiva para cuidar a los ecosistemas, ¿no? Sensibilizarlos. Se ha desarrollado toda la metamorfosis de 5 especies de mariposas aquí en los laboratorios. Ahí vemos que también se han liberado. Hemos hecho el registro de cómo nacen estos huevitos, las larvas, y se han liberado al jardín nuevamente. Pero nos enfrentamos a un problema, que entonces las orugas se acaban las plantas. Entonces, pues si queremos seguirles dando de comer, eso derivó a un proyecto de propagación de plantas. Y entonces van adquiriendo habilidades los alumnos, ¿no? Aquí otro problema es que, pues dentro de la prepa, todos aquí tomamos café y entonces empezaron a tirar los restos
de café a las jardineras y eso cambió el pH del suelo y entonces tuvimos que inventar otra forma para que pues lo depositaran en un lado específicamente y eso fue a un proyecto de composteo. Y entonces recuperar toda la basura orgánica de la prepa, lo hicimos. Y de ahí, ahora pues los chicos y con la maestra, pues regamos el jardín, pero también ustedes saben que no somos exentos de que pues tomen los paristas las instalaciones o las vacaciones, etcétera, y entonces el riego, pues cómo se hace. Y de ahí derivó justamente a que alumnos de quinto año de bachillerato, yo imparto clases en quinto, pues obviamente egresan, ¿no? Ya están en sexto, y se fueron a área uno y otros a área 2. Y entonces en el área uno de ingenierías, alumnos que trabajaban en el proyecto del jardín de polinizadores, pues realizamos el estudio de suelo. ¿Para qué? Para implementar un riego automatizado con la finalidad, ya aumentamos la cobertura vegetal, pero ahora pues a veces se desperdicia mucha agua en el riego, a lo mejor no lo necesitan. Y ahí se diseñó un sistema con sensores. Entonces los sensores iban a detectar cuando el suelo requiriera humedad y se iba a activar el riego. Entonces los chicos hicieron un protocolo, hay un prototipo, un diseño, que es el que ven en la parte derecha, y ahí pusieron electroválvulas. Ese proyecto lo sometimos ahí a la Feria de las Ciencias, al concurso universitario Feria de las Ciencias, que participa CCH y Prepas y todos los de medio superior. Y pues tuvimos la fortuna de ganar. Y entonces ese proyecto, bueno, incluso ahí hasta los chicos salieron ahí en la Gaceta, están las instalaciones, se ve cómo ya se implementó en el jardín este riego automatizado, que incluso le llamamos pues el Internet de las cosas, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ahí ya los sensores se pueden, bueno, todos los datos que recogen los sensores se analizan y entonces automáticamente se enciende el riego. Entonces, como vemos un proyecto que empezó, pues obviamente preocupados y ocupados por la conservación ambiental y los ecosistemas, pues derivó también en que que el alumnado pudiera elegir el área de estudio que se dedicó. Y entonces, a pesar de que estuvieron en biología, uno pensaría que se fueron a área 2, no, se fueron a área, bueno, algunos a área 1, pero ahí siguieron con esta preocupación sobre el ambiente y entonces cómo economizar el agua y que no tuviéramos que estar viniendo, ¿no? A regar. Y entonces este proyecto ha servido para despertar esas vocaciones, ese respeto a la naturaleza y su conservación, ¿no? Ha sido un espacio en el que incluso los chicos lo mencionan como es un espacio seguro, porque dentro de la prepa, pues el visitar ahí el jardín, pues siempre el contacto con la naturaleza, hasta como un servicio ecosistémico de relajación o de tranquilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que ha permitido, ¿no? Y bueno, pues finalmente como docentes siempre decimos, no desarrollamos como con miras de la economía, ¿no? O sea, realmente nuestra finalidad es sembrar esa semillita para que el estudiantado sea un mejor humano, un mejor ser ciudadano, en donde en el área que se vaya a desarrollar siempre tenga ese cuidado hacia la naturaleza, ¿no? Y justamente vamos en acorde con el Congreso, porque bueno, pues la transformación educativa en esa imagen de la metamorfosis de una mariposa monarca, vemos que van como en etapas, ¿no? Y esa transformación, pues somos parte, como dijo el Consejo en su introducción de la convocatoria, pues todos somos actores importantes para transformarlo, ¿no? Y yo creo que cada uno en sus disciplinas, en este caso, pues biología, física y con ingeniería, pues ponemos cada quien su aporte. ¿Y cuál es lo mejor? Que el alumno puede ver integrados los conocimientos. Esa es la importancia de la interdisciplina, porque a veces, bueno, ¿en dónde se aplica esto, no? O sea, esto que me estás enseñando, y entonces por eso el jardín para polinizadores justamente se convierte en un laboratorio vivo, porque lo que están viendo en física, que si de la luz, el movimiento, lo pueden aplicar ahí, que si como la velocidad de las mariposas, pues ahí. Y en este caso con los de informática, pues pudieron desarrollar este pequeño diseño de programación para decir, se detectan
el sensor tiene esos datos y entonces cómo programar para que si baja del 20% de humedad, se active el riego. Y entonces solamente cuando las plantas lo necesitan. ¿Esto qué beneficio tiene? Pues obviamente el cuidado del agua, porque si estamos con la manguera que nada más a lo mejor ni lo necesitan o a lo mejor es mucha para la especie de la planta, etcétera, etcétera. Entonces, por especie se pusieron los sensores y entonces como que contribuimos como en principio como prepa, pues a fomentar ese cuidado y respeto hacia la naturaleza, pero conservar los recursos justamente, ¿no? Y decíamos, pues no nada más es porque obviamente, oye, ¿te puedo llevar una planta? Es que yo no la quiero. Y no era cualquier planta, justamente fueron diseñadas para atraer a los polinizadores. Y entonces a veces el que nos decían, ay, pero es que hay muchísimas abejas, ¿no? Y nosotros, pues sí, o sea, esa era la finalidad, tener polinizadores, ¿no? Entonces es parte de no nada más a nuestros alumnos, sino a toda la comunidad de la prepa pues que valore esa importancia y quitarles el miedo, porque en realidad decíamos, pues es que si tú no molestas a las abejas, pues no te van a picar, ¿no? Pero obviamente si estás ahí, no, está para allá, ya está para allá, y pues obviamente ellos se sienten agredidos, ¿no? Pero cómo o sea, lo que queremos rescatar es cómo este pequeño proyecto que nació, pues, en este caso de biología, como una medida de mitigación ante el cambio climático, se han unido otras disciplinas y estamos interactuando, ¿no? O sea, e incluso hasta la migración de las mariposas, o por qué vienen unas y no otras, por qué tenemos estas plantas y no otras. Y no estamos exentos de plagas, ¿no? Entonces, no, pues un insecticida, pues no, porque justamente los insecticidas son los que están acabando con los polinizadores. Entonces, ¿qué podemos? Es regresar al conocimiento ancestral de qué soluciones más amigables podemos utilizar. Ah, pues ya entonces ya empieza otra vez una investigación de que si el ajo, la cebolla, preparados para que se acaben con esos organismos que están acabando con las plantas y pues los polinizadores no se vean afectados, ¿no? Este, Eso es lo que nosotros, pues obviamente les queríamos, no sé en cuánto tiempo, o se hablé muy rápido pensando, presionada por el tiempo, pero eso es lo que queríamos compartir con ustedes. Perfecto, maestra Liliana. No, estuvo perfectamente a tiempo. Gracias por su intervención. Sin duda, Muchas, muchas gracias. sin duda Dejo de alguna, compartir sí, sí, para que... gracias, maestra Liliana. Sin duda alguna, esta parte de la interdisciplinaridad es hoy en día en esta sociedad que nos exige tanto, pues tenemos que estar al día como catedráticos, ¿no? En papel se le puede decir transversalidad. Ujú. Bueno, es una interdisciplina. Muy interesante, maestra Liliana. Gracias por su participación. Gracias. Les solicito a todos los presentes que